¿qué tal? ¿Cómo estáis, pichurrines y pichurrinas míos? Hoy encantado de teneros por aquí, en mi estudio, en vuestra casa. Bueno, no es vuestra casa, tampoco nos vengamos arriba, que luego se me llena esto y no me digas tú a mí cómo salgo yo de este apuro. Caed al Fursan, o como Dios quiera que se diga esto, de la taza. Bueno, vamos a ver, dicen que esto es un clon de Black Excess de Rabanne, porque ahora no se puede decir Paco Rabanne, ahora ya no, ahora es Rabanne. Bueno, pues ahora como tenemos el Rabanne, pues... Ay, de verdad, huele muy rico. También tengo que reconocer que a estas alturas sí que efectivamente es una fragancia que se puede entender un pelín viejuna, un pelín viejuna. Es completísimamente masculina, pero tiene un touch que ya la hacen alejarse de la tendencia actual, de las fragancias que mantienen la masculinidad. Ojo, cuidado, no de estas moderneces que nos quieren perfumar de señoritas lindas. No. Es masculina, es aguerrida, tiene determinado toque de los principios de los 2000, como bien, por supuesto, tiene Paco Rabanne Paco Rabanne Black Excess, sí, muy bien, Orgaz, muy bien. A ver, tenemos una fragancia que es proyectona en la salida, no está subidísima en alcoholes ni nada de eso. Ojo, cuidado, porque mi batch code no es un batch code antiguo, o sea, no sé cómo estaba esto en un principio y tal. Está perfecta porque no pega trancazo de alcoholes en la salida, es proyectona en la salida, 2 metros de estela, 2 metros de proyección durante aproximadamente 1 horita y media, si no algo más. Aquí estoy siendo también rácano porque proyecta bastante bien. La fragancia se va a ir modulando poquito a poco, se va a quedar en distancia corta, pero es plenísimamente perceptible. Plenísimamente perceptible, no nos despistemos, Y a mí, en lo personal, me aguanta muy bien 9 horas. Muy bien, sin reaplicaciones y sin historias, porque entre otras cosas te la aplicas en la ropa y te aguanta una barbaridad. El comportamiento de esta fragancia con... porque la Black Excess sí que la he utilizado. De hecho, tengo que presentarla porque no he hecho la reseña, pero tengo la botella con su... todavía la tengo. El caso es que el parecido... es más que razonable, por supuesto, ya os lo digo yo, pero creo que está un poco por encima de la original. Está por encima de la original. Yo la encuentro por encima de la original. Vamos con las notas de salida, corazón y fondo, por Dios, que al final me estoy liando y digo, uy, que no estoy diciendo las notas ni todo lo que tengo que decir, que no es poco. Salida en piña y azafrán. Abeto balsámico y jazmín en el corazón. Ámbar, cedro y madera de oud en el fondo. Mirad, yo creo que más que nada aquí en la madera de oud, cuando la han aplicado, no ha sido madera de oud realmente, sino un agar. No huele tanto a oud como a lo que es la madera sin infectar. Entonces me da más olor a lo que es la madera del agar que no al oud, que es ya cuando la cosa se ha infectado y parece que huele ya a caca de la vaca. Entonces, ni tan siquiera he trabajado en la zona de ahumados. Cuando vais a atomizar, lo que sí es cierto es que se siente una piña deliciosa ya mezclada con un tono de azafrán que no es metálico. Aquí no tenemos ese tono hiper mega metálico de azafrán, está también muy modulado, dándole sustento a lo que es la piña. Una piña que en lo que es este batch code está madura, está madura en su punto, no está pasada, porque otras veces he presentado perfumes con piña que está la piña como pasada, muy pocha. Aquí no, aquí tenemos una piña que está plenamente jugosa, madura, que no verde y cítrica desde el punto de vista más ácido, sino que tenemos un punto de madurez. Y entonces el azafrán está revistiendo esa madurez de la piña, que luego, por supuesto, le va a dar paso a lo que son las notas de corazón con respecto a lo que es el abeto, que es donde tiene el carácter masculino y que quizás sea ahí donde yo ya he dicho, tiene un toquecito que es un poco vintage, masculino vintage, no tan acorde a lo que hay ahora en el mercado con respecto a lo que son las fragancias masculinas 100%. Y entonces ese tono de abeto como más resinoso,
No, como más resinoso no, es resinoso. Resinoso, verde, pegajoso, aparece en esta... Ay, Dios mío, voy a llamarla la taza. El nombre es brutal. Gaet. Es que este nombre se me olvida cuando recibí el pedido y vi el nombre ya ahí todo puesto y tal. Dije, ay, Dios mío de vida, esto se me va a olvidar a mí siempre. Siempre, siempre. Mirar, tiene ese toque típico de las fragancias de Paco Rabanne. No voy a decir ya Rabanne, que es lo moderno, sino tiene esos toques, ese touch de los perfumes de Paco Rabanne. Porque los tiene, pero de los antiguos, no de los modernos. Es bonita, es una fragancia que es muy bonita. Para la gente que quiera ese olor a cipotaco antiguo, vintage, de tiarraco, aquí lo va a tener. Sí que está ya ligeramente modernizado, pero todavía sigue teniendo esa impronta antiguilla, vintage de los perfumes de antaño de los señores de Puig para Paco Rabanne, cuando Paco Rabanne todavía vivía, etcétera, etcétera, etcétera. El caso es que tenemos también un juego muy guapo con respecto a lo que sería la nota fundamental también de la base, del fondo. Todo este abeto también está sustentado por la parte del jazmín, un jazmín que está muy chulo y que tiene determinado matiz carnoso. No llega a ser algo cárnico que puedes cortar con un cuchillo, pero realmente sí que te das cuenta de que está trabajado a una zona intermedia el jazmín. Entonces está modulado perfectísimamente para no subir en exceso y volverse una fragancia desagradable en sí. Porque si llegan a meterle un trayazo de jazmín ahí a tope cárnico, carnoso, que lo puedes cortar con un cuchillo, esto ya hubiese sido otra cosa. Y no se trata de eso porque encima también perdería la genética y el ADN que estaba buscando de parecerse y posicionarse hasta incluso por encima de la Rabanne. Paco Rabanne. Fondo en ámbar, cedro, madera de oud, que sí que se termina ambarando, pero sí que tiene determinados en el secado, tiene esos toques de maderas que se siguen manteniendo. Endulza, pero mantienen maderas. Y creo que efectivamente no es tanto en cuanto el oud, sino el agar, que es completamente distinta a la sensación olfativa que a mí me está dando, ¿eh? No me da esa sensación de algo que, bueno, de oud, al más puro estilo, que ya he reseñado un montonazo de perfumes con oud aquí en el canal. No voy a estar dándole vueltas al tema. ¿Cuándo utilizarlo? Pues una fragancia que yo entiendo que es mucho de mañana. No es tan black porque la entienda que sea por la noche, pero es más black porque la entiendo precisamente por las mañanas oscuras y lúgubres. No me hagáis caso. Por las mañanas y por las tardes, perfecto. Por la noche creo que puede funcionar muy bien, pero por las características que tiene, no funcionaría en exceso si estáis dispuestos al ligoteo salvaje o a la seducción. No es una fragancia para seducir. Es una fragancia para vestir, que es muy distinto. Esta fragancia te viste. Ojo, esta fragancia te viste. No es para seducir, es para tener esa impronta de tío limpio, que se cuida, que está donde está y que se viste por los pantalones, ¿vale? Se pone los pantalones como se los tiene que poner, no la falda. Estoy últimamente muy cañero con el tema, pero es que estoy muy rebotado. Perdonadme, pero estoy muy rebotado. Por el tema, ya lo sabéis, es el tema de moda. El caso es que, y está candente, candente a tope. El caso es que creo que podéis jugar una baza muy importante en lo que es trabajos de oficina, trabajos al aire libre, trabajos donde sean, trabajo de la construcción, para los albañiles, para los arquitectos, para quien sean, exactamente igual. Es verdad, para la gente de sanidad, para los profesores, todo esto. Cualquier profesión siempre estará bien. Por la mañana, por la tarde, por la noche creo que no. No se da tanto a el empotramiento, pero sí al vestir. Y se da al vestir. Y te va a vestir también muy bien a todas estas personas, que todas las personas del mundo de la perfumería que van de traje diario, todo, aunque sean en la perfumería hay albañiles que van de traje a poner ladrillo, y a poner losetas y todo esto, y a hacer encofrados. Yo he visto encofradores, amantes de los perfumes,
que van en traje y corbata a trabajar y se suben al andamio con traje y corbata. En fin, que ya está, que edades, creo que es una fragancia que se da a la madurez a partir de unos 30 años. Sí, no me gusta para gente joven. Esta sí que no me gusta para gente joven. Aquí sí que tenemos el ratio más determinado. Creo que funciona muy bien en invierno. También funciona muy bien en verano. Porque sí, porque además la que es la original, como la tengo, pues sé cómo va. Y va muy bien. No agobia, no empacha. Se mantiene pulcra, limpia, perfecta. Está muy modulada, muy modulada. No agobia absolutamente a nadie. Cuando os venga en la real gana. Ahora, las actividades de bodas, bautizos y comuniones, eventos varios, muy bien si sois, pues, los invitados. Para los protagonistas ni hablar del peluquín Pepe Luis y nos olvidamos. Actos de tarde-noche, bodas, que sabéis que se empiezan por la tarde, pero luego terminan por la noche, yo ahí también la quitaría. Vais a ir estupendos, porque vais a ir estupendos, pero no vais a ir con el punch que yo creo que un tío debe de ir a ese tipo de actos. Necesitáis algo más. Hombre, si os gustan las cosas que se quedan como más moduladitas, regias, perfecto. Pero creo que en estos actos hay que ir un poco más, que se haga de notar pues al invitado incluso. No ir por encima de los novios, pero que se dé el do de pecho. Y si luego os cae, chicos, el ramo que tiene la novia en las manos, tú fíjate, ¡ay! Que al final os terminéis casando con esta fragancia de la tafa. No me acuerdo ya ni del nombre. Señores míos, señoras mías, recordar que si no os ha gustado el vídeo, un dislike, un insulto, pa'l pozo con la niña de los pelos chorretosos, que es la tía más cochina del universo, y la gente del perfume la odia. Pero yo la mando ahí con ellos, que les eche el aliento, y ¡ah! Fétido y asqueroso. Y luego, como ha habido muchísima gente que le ha gustado el vídeo, ya sabéis, atención, likes gratis, suscripción con activación de campanita gratis. Fijaros, lo he dicho ya todo junto. Comentarios gratis. Likes gratis. ¿Qué más? Pues no sé, pero vamos, que os podéis hacer también miembros y Patreon del canal, que no pasa absolutamente nada, ahí sí que hay que pagar, pero todo lo demás es gratis, no salgáis corriendo, por Dios. Y luego está La alquimia del perfume, mi libro, está en el Corte Inglés, en el Amazon, en la FNAC, está por un montonazo de sitios, en la Casa del Libro también está. Lo pedís en vuestra librería favorita y allí que os lo traerán seguro, porque mi distribuidora, bueno sí, la distribuidora que tiene la editorial, Arcopress, funciona como un tiro. Así que la pedís y os la llevan seguro, segurísimo, seguro. Y en América también es posible encontrarlo, o sea que no hay ningún problema. Os metéis en Amazon y listo de papeles. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Gracias por soportarme un día más, un día menos. ¿Quién sabe? Auf Wiedersehen, pichurrines y pichurrinas, que nos vemos ya. Besota. ¡Hala!